Buenos días. Mi equipo está conformado por Brian Camacho Pérez y su servidor Aurelio Asensio Ciel Alexis. En esta exposición voy a hablar sobre 6 escuelas del pensamiento económico que han marcado la forma en cómo hoy entendemos la economía. En cada una mencionaremos a sus principales autores, los países y fechas en que surgieron, sus obras más importantes, cómo explican el origen de la riqueza y cómo entienden la formación de los precios. Comienza en la escuela fisiócrata, que surge en Francia a mediados del siglo XVIII. Su principal representante fue Francois Quesnay, un médico y economista francés, que en 1758 publicó la obra Tablada Económica. Los fisiócratas sostienen que la riqueza de una nación proviene exclusivamente de la tierra, de la agricultura, ya que pensaban que solo la naturaleza podía generar un producto neto. Según ellos, actividades como la industria y el comercio no creaban riqueza nueva, sino que solo transformaban lo que ya había sido producido por el campo. En cuanto a los precios, los fisócratas defendían que debían establecerse de manera natural, sin intervención del Estado, siguiendo el llamado orden natural. Creían que cuando el gobierno intervenía demasiado, distorsionaban la economía. En lo personal, esta escuela me pareció interesante porque muestra cómo al inicio se pensaba que solo el campo daba riqueza, lo cual hoy sabemos que no es completamente cierto, pero fue un primer intento serio de explicar la economía. Como segunda escuela podemos encontrar la mercantilista, que se desarrolló entre los siglos XVI y siglos XVIII, principalmente en países como Inglaterra, Francia y España. Uno de sus autores más importantes fue Thomas More, de Inglaterra, quien en 1664 escribió El Tesoro de Inglaterra por el comercio exterior. También destacó Jean-Baptiste Colbert en Francia, como ministro de finanzas del rey Luis XIV. Los mercantilistas pensaban que las riquezas de un país se medía por la cantidad de oro y plata que poseía, por lo que promovían exportar más de lo que se importaba para lograr un superávit comercial. Para ellos, el Estado debía intervenir en la economía, regulando precios, otorgando monopolios y proteger la industria nacional para fortalecer el comercio. En mi opinión, esta es la escuela que más refleja la mentalidad de la época, cuando en los estados buscaban poder económico y militar a través del comercio y acumulación de metales preciosos. A continuación tenemos la escuela clásica. Esta surge a finales del siglo XVIII, en el Reino Unido. Su principal representante fue Adam Smith, quien en 1776 publicó La riqueza de las naciones. Otro autor muy importante fue David Ricardo, quien en 1817 escribió Principios de Economía Política y Tributación. Los economistas clásicos sostienen que la riqueza se origina en el trabajo y la producción, y que el mercado funciona mejor cuando hay libre competencia. Adam Smith introdujo la idea de la mano invisible, que explica que cuando cada persona busca su propio beneficio, de manera indirecta también beneficia a la sociedad. En cuanto a los precios, David Ricardo desarrolló la teoría del valor del trabajo, según la cual el valor de una mercancía depende del trabajo necesario para producirla. Personalmente considero que la escuela clásica es una de las más importantes, porque sentó las bases de conceptos que todavía usamos hoy, como el tiempo libre y la especialización. Más adelante aparece la escuela marginalista. A partir de la década de 1870, sus principales representantes fueron Karl Menger en Austria, quien publicó Principios de Economía en 1871, William Stanley Gibbons en el Reino Unido y León Walras en Francia y Suiza, con su obra Elementos de Economía Política Pura en 1874. Los marginalistas cambiaron por completo la forma de explicar los precios. Ellos afirmaban que la riqueza depende de la utilidad que las personas dan a los bienes y que los precios se determinan
por la utilidad marginal, es decir, por la satisfacción adicional que proporciona la última unidad consumida. Por ejemplo, un vaso de agua es muy valioso cuando una persona tiene mucha sed, pero pierde el valor cuando ya ha tomado varios vasos. Después se consolida la escuela neoclásica, que combina ideas clásicas y marginalistas. Su principal autor fue Alfred Marshall, del Reino Unido, quien publicó Principios de Economía en 1890. Los neoclásicos explicaron que la riqueza surge de la producción eficiente y del intercambio, que los precios se determinan por la oferta y demanda en mercados. En estos, pues son mercados competitivos. Marshall explicó que el precio de un bien se fija en el punto donde la cantidad de los productos desean vender coincide con la cantidad que consumen y desean comprar. En lo personal considero que esta escuela es de las más importantes que todavía hoy uso y que explica cómo funcionan los mercados. Por último, está la escuela neoliberal, que se desarrolla en el siglo XX. Sus principales representantes fueron Friedrich Hayek, nacido en Austria y radicado en el Reino Unido, quien escribió Camino de Servidumbre en 1944, y Milton Friedman de Estados Unidos, con Capitalismo y Libertad en 1962. Los liberales sostienen que la riqueza se genera cuando el mercado funciona libremente, con mínima intervención del Estado. También defiende que los precios deben fijarse únicamente por la oferta y la demanda, sin controles gubernamentales. Desde mi perspectiva, el neoliberalismo ha tenido una influencia enorme en las políticas económicas modernas, aunque también ha generado debates sobre desigualdad y regulación. Como conclusión personal, considero que cada escuela refleja la forma en que se entienda la economía de acuerdo a su época. Ninguna tiene toda la razón por sí sola, pero juntas permiten comprender mejor cómo se origina la riqueza, cómo se forman los precios y cómo han evolucionado las ideas económicas hasta la actualidad. En lo personal, esta investigación me ayudó a entender que la economía no es algo fijo, sino que cambia conforme cambia la sociedad. Nosotros somos parte del grupo 3M1. Espero que hayan entendido las diferentes escuelas económicas. Muchas gracias por la atención, esto sería todo.